Hola a todos, ¿cómo están? Nuevamente nos encontramos con nuestra abogada Alex Lubans, que nos va a dar un poco de la información más reciente. Ha habido muchos cambios y, como saben, tratamos de mantenerlos informados cada semana y hubo unos cambios en las últimas 2 semanas, entonces queremos compartir lo más reciente para que estén actualizados y sepan todo sobre los cambios que ha habido con inmigración. Hi everyone, it's so good to have you here. We are once again with Alex, our lawyer and attorney that she has been giving us really good information about everything that has been happening in terms of immigration lately. So she's gonna give us an update. A couple of weeks ago, we had a meeting, and now Alex, so good to have you again. You have some updates for us, and we're more than happy to hear from you. Well, it's good to see you again. I hope you're well. Yes, everything is going well so far. Great. Well, we do have some updates, so if you have some questions for me about those, I'm happy to answer them. Yeah, well, overall, what will be the biggest update in terms of the courts? Are they reopening soon? Is it going to be later this month? What information do you have about the courts opening again? Le estoy preguntando a la abogada que qué cambios son los más recientes o los más importantes que han sucedido en términos de las cortes abriendo nuevamente o cuándo van a reabrir, y nos va a hablar un poquito de eso. Well, the courts had originally scheduled to be closed through May the 15th. However, last week they sent out a notice stating that they were now going to be closed for ordinary business through May the 29th. What that means is the courts will remain open only for cases involving people who are detained in an immigration detention facility or to receive documents. Regular immigration hearings have been suspended all the way through May 29th. Ok. Como recuerdan, la última vez que platicamos, se había dicho que la fecha inicial para abrir nuevamente las cortes era el 15 de mayo. Esto ya cambió, se extendió el periodo hasta el día 29 de mayo. ¿Esto qué significa? Que solo es para negocios ordinarios, van a estar abiertas para lo más importante, sobre todo para cortes de gente que está en algún centro de detención o está en algún tipo de detención migratoria por el momento. Esos son los casos que van a estar tratando, pero los casos ordinarios van a seguir recibiendo documentación, pero no se va a procesar. Eso significa que los casos ordinarios van a regresar posiblemente el día 29 de mayo, hasta donde tenemos informado en el momento. Thank you, Alex. And then, so that means that May 29, we will have to wait again for our local, I guess, local authorities and the state, our governor let us know about at least Ohio. No, it relates, this is just for the immigration court. So the immigration court will send out notices to anyone who has a hearing scheduled between May 15th and May 29th. They will send out a notice advising that individual when their next hearing has been moved to. And again, that means it is very important that you stay in touch with your attorney if you have one, or if you are a client of the Immigrant and Refugee Law Center, where I am, stay in touch with us. And if you don't have one, you still need to notify the court of your current address, because that is where the notice will be sent. They will not call you. They will not send you a text message. They are going to send it by written notice. Ok, yo le preguntaba a Alex que si esto significa que tenemos que esperar a nuestras autoridades locales o nuestro gobierno local que nos dé información sobre cuándo se van a reabrir las cortes. Lo que me informa es que la gente, bueno, esto es la corte para audiencias. Nos referimos a audiencias. Cuando uno tiene corte de audiencias, significa que es la corte que está llevando sus casos migratorios. Entre el día 15 y el 29 de mayo
es posible que la gente empiece a recibir notices, que son las cartas que ya conocen, que es donde uno es citado para su audiencia. Entonces, es importante que estén muy al pendiente, que le notifiquen a sus abogados y que le notifiquen al Centro de Inmigrantes y Refugiados. Por favor, si reciben algún tipo de estas cartas o un notice, que nos hagan saber. Es importante que ustedes se lo comuniquen a sus abogados, porque así esa comunicación es muy importante para que sepan cuál es el siguiente paso o qué deben de hacer. Thank you so much, Alex, for that information. So, what other update will you have for us? Well, another update that we need to be aware of is people in this tri-state area, and what I mean by that is Kentucky, Ohio, and Indiana, will notice that those states are choosing to reopen more businesses, possibly restaurants and other places that had been closed during the first part of the quarantine. But you need to be aware that just because a state chooses to reopen businesses because they're worried about the economy, doesn't necessarily mean that it's safe for you to go out without keeping your distance from other people or wearing a mask on your face and being sure to wash your hands frequently. Those are things you still need to do. Ok, esta información es muy importante. Yo le preguntaba si nos tenía otra información reciente. Esto es súper importante que lo sepan. Como sabrán, algunos estados como el Tri-State, que es Indiana, Ohio y Kentucky, poco a poco ya empiezan a abrir sus economías, y ustedes ya han escuchado esto posiblemente en las noticias. Esto no significa que la vida regresa a la normalidad como tal. Esto significa que algunos negocios empiezan a abrir poco a poco, pero tenemos que ser muy, muy precavidos, así como pasó en la primera cuarentena que ya vivimos. Digamos que es el inicio de otra, y tenemos que tomar precauciones extremas. Cuando salimos, mantener la distancia de 6 pies que nos recomiendan, usar máscara, guantes y, como nos dijeron, el constante lavado de manos es muy importante. Restaurantes es posible que empiecen a abrir, así como algunos negocios de contacto entre gente. Entonces, por favor, continúen con todos los reglamentos que hay en cuanto a seguridad, no solo por ustedes, por su salud, sino por la de todos los que nos rodean. Thank you so much, Alex. That's information that we need to keep reminding everybody and keep reminding ourselves. Yeah, and we also need to acknowledge that during this initial quarantine, many members of our immigrant community continued to work. They were supporting their families and they didn't have the option to stay home and to receive unemployment or some sort of financial assistance. But because they continued to work, they often were exposing themselves and anyone else in their household to the virus. So now many of those people in our immigrant communities are becoming sick with the virus. And you shouldn't, if you have any symptoms, if you're not feeling well, if you're coughing, if you have a fever, please go and see a doctor because you need to be tested for the virus. If you have it, they can treat it. And you want to be able to not, to be treated so that you don't pass it on to everyone you come into contact with, especially elderly people or children. Nos comenta la abogada una información muy importante. Como sabrán, en la primera cuarentena, mucha gente no pudo nada más simplemente dejar de trabajar porque tenían que mantener su casa, su familia y sus responsabilidades económicas. Entonces, gente continuó trabajando. Desgraciadamente, el virus se continuó propagando y hubo contagios. ¿Qué está pasando ahora? Que muchas de esas personas que trabajaron en esta primera cuarentena contrajeron el virus y desgraciadamente se enfermaron del virus. Entonces lo empiezan a contagiar ahora a sus familiares. Esto es, pues estuvieron expuestos y de alguna forma expusieron a sus familias. Entonces,
Por eso es muy, muy importante que si sienten, si tienen algún síntoma, si creen que estuvieron en contacto con alguien que contrajo la enfermedad, que se comuniquen ya sea al Departamento de Salud, y les puedo compartir el número en unos momentos, o se comuniquen con la clínica de salud y pregunten, hagan una cita, no vayan nada más así, hablen primero, hagan una cita para que sepan que si están bien o no, o si están en peligro de contagiar a alguien más. Es muy importante estar ahorita en contacto con nuestras autoridades de salud, con los departamentos de salud, y esto es para protegernos a nosotros y a todos los que nos rodean. Yeah, thank you, Alex. That's really good. I was going to share the number of the health department. It's a good idea. So, les comento que les voy a compartir rápidamente el teléfono del Departamento de Salud. Hay una persona experta en enfermedades infecciosas, su nombre es Rosa Cama, y su número es el 513-503-6987. Les repito, 513-503-6987. Es el Departamento de Salud, les van a atender en español. Alex, I was just giving them the number of, we have an expert of infectious disease for the health department. And she speaks Spanish, she's bilingual, and she will be answering any questions that families may have, and she will be also sharing the information about places that they can go if they feel they need to be tested or they might have the virus. Oh, that's wonderful. I also want to remind you that as of Monday in Kentucky, you are required to wear a mask when you are in public places, other than if you are just walking or you're going with maybe walking your children in a neighborhood. However, if you are seen not wearing a mask and in public, the police in Kentucky are allowed and are being instructed to stop you, to question you about that. So in order to avoid coming into contact with local authorities who could refer you possibly to federal or ICE authorities, be sure if you are in Kentucky, and probably in Ohio would be a good idea too, out in public, just wear a mask. You can just wear a bandana or a scarf if that's all you have, that's fine. And you said this is starting next Monday? It started Monday 2 days ago. Okay. Oh, as of this past Monday, as of 2 days ago in Kentucky. Bueno, esta información es muy importante. Nos comenta la abogada que en el estado de Kentucky, a partir del lunes pasado, les voy a decir, fue el lunes 11 de mayo, ya es requerido el uso de máscara. No es necesario que tengan una máscara súper especial, puede ser un paliacate, puede ser una mascarilla hecha en casa, pero tienen que usar máscara. Si están en las calles caminando y es posible que la policía los detenga, ya hay órdenes de que la policía les puede cuestionar el por qué no están usando máscara. Y les recomendamos que usen máscara, porque si no, es posible que la policía puede denunciar a las autoridades y hasta ICE puede involucrarse o alguna otra agencia, simplemente por no haber usado máscara. Entonces, por favor, si están en Kentucky y también en Ohio, es importante que usemos la máscara. Como lo dijimos antes, es cuestión de protección y no queremos levantar ninguna bandera y hacer que las autoridades tengan que hablar con nosotros para recordarnos que tenemos que usar máscara. Entonces, es muy importante el uso de la máscara, recuerden eso. Y esto ya empezó el lunes de esta semana que estamos viviendo, el día 11 de mayo, así que por favor, tengan en mente que tienen que salir protegidos si están en la calle. Thank you, Alex. What about, are we continuing the services in the Immigrant and Refugee Law Center? All the services continue to work as usual. We continue receiving cases and working with families. Estaba preguntándole a la abogada si los servicios continúan igual para el Centro de Inmigrantes y Refugiados que tenemos en Roberts Academy y en la Academia de World Languages. La abogada Alex nos va a platicar. We sure are. Everything continues as normal. We are still accepting consultations for new cases. They are done by telephone, or if
everyone's comfortable with it, they could be done in this way, which is a online meeting. But most of them are done by telephone. We still work on applications to prepare them to be submitted when Immigration Services reopens. And everything stays the same. So if you need help or you have a question, you just need to contact us at our office number and leave a message. If you don't leave a message, we won't know that you called. We're not there. We are checking that phone from our home offices. So leave a message with your name and your contact information. And if you can, give us an idea of what your question is, and we will get back to you within 24 hours. And Antonio can give you the phone number to call to contact the Immigrant and Refugee Law Center. Ok. Pues nos comenta la abogada que los servicios continúan, estamos abiertos y en disponibilidad de atender a todos los clientes y a familias que tengan preguntas sobre cuestiones legales y migratorias o preguntas sobre qué está sucediendo con cualquier pregunta que tengan o duda, pueden consultar. Les voy a compartir el teléfono de las oficinas del Immigrant and Refugee Law Center, el Centro de Inmigrantes y Refugiados, que por el momento se encuentra, pues, como mucha gente trabajando desde casa, pero estamos trabajando. Les voy a compartir el número, es el 513-828-0577. Lo pongo aquí en la pantalla para que lo puedan ver. Es el 513-828-0577. Hablen, por favor, hagan una cita. Si tienen alguna pregunta, pueden dejar la pregunta, pero por favor, dejen su nombre y teléfono para que podamos regresar la llamada. Y por favor, dejen mensaje. Es muy importante que nos dejen mensaje para poder contestar sus preguntas. Thank you, Alex. Anything else that you would like to add to our conversation or you think might be important for our community to know? Just one last thing. Remember, if you do have a case before the immigration court somewhere in the United States, Cleveland or Louisville or something like that, there is a number you can call to check the status of your case to verify the next date that you have to be there and other issues. That is the 800-898-7180. That number is in English and in Spanish, and you just follow the prompts. They'll tell you which button to push to get to Spanish. They'll tell you what button to push to get to information about the next time you are supposed to be in court and where that is. Ok. Nos comparte la abogada un número. Si cualquier persona tiene un caso migratorio en la corte, hay un número al que pueden llamar. Este número es en inglés y en español. Y lo único que les piden es checar el número. Es posible que con su número de alguien se los piden ahí y les pueden dar información es una grabación, pero les da información sobre su caso y a lo mejor les da fecha. Si ya es que esa información ya está disponible, les daría fecha para cuando es su próxima corte o cuando tienen algo pendiente con inmigración. Y el número es el 1-800-898-7180. Se los repito, es 1-800-898-7180. Este número lo ponen, es una grabación, les piden su número de alien o el número de caso, ustedes ponen ese número en el teléfono y les van a dar la información sobre su caso o en qué estatus se encuentra su caso. Les repito, 1-800-898-7180. Muchas gracias. Thank you, Alex. We want to make sure that they understand that phone number will only give you information about an immigration case that is in an immigration court. It has nothing to do with ICE or the appointments you have to have with ICE, if any of you have those scheduled. Those appointments are controlled by the local offices, and the paperwork you receive from ICE should have your a contact phone number for that local office. So just understand the 800 number is for court cases, and if you have ICE appointments, that is different than a court case. That is just simply a check-in. Ok, nos comente sobre el número que les compartí. Ese es solo para casos de corte.
esto no es para sus citatorios con ICE o contacto con ICE o otras agencias. Esto es simplemente para sus casos de corte y obviamente tienen que checar. Recuerden, si ustedes todavía no tienen un caso, entonces no va a haber ninguna información sobre ustedes en esta línea que les compartí, que es el 800-898-7180. Y tampoco es para revisar si tienen alguna reunión con ICE. Eso se maneja aparte. Y muchos de ustedes que ya han tenido contacto con en sus citatorios que tienen con ICE, ustedes saben que es aparte de la Corte Migratoria, ¿ok? Son agencias separadas. Thank you, Alex, for that information. You're welcome. I think we're up to date at this point with all this information. We will continue, right, to have these conversations and try to share. You will be sharing as much as you can on what's updating and what's changing. We will. And we will see everybody again, I guess. Bye, everyone. Bye. Se despide nosotros la abogada. Nos va a continuar informando, manteniéndonos al tanto de todos los cambios que haya. Tendremos estas conversaciones por lo menos cada 15 días o semanalmente, dependiendo de qué cambios sucedan. Les agradecemos su tiempo, gracias por escucharnos y esperemos que estén muy bien todos. Cuídense mucho, por favor. Bye, Alex. Thank you so much for everything. Bye.